buenas noches familia, bienvenidos. Estamos dando la apertura formal. Está bien esto, que los profesionales que ya van a estar en pantalla estén charlando, porque lo estábamos haciendo en previo, enterándonos de algunas cosas. Doctor Maresca, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo le va, Raúl? ¿Cómo anda usted? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, bienvenido, Mar. Esto es Médicos y Comunidad. En pantalla hay un celular, en pantalla hay un teléfono directo 755-1970. Sepa usted que podemos preguntar, que en el ida y vuelta que propone Cablevisión somos Norte, allí en nuestro Flow, canal Flow, la aplicación es el 517, nos puede ver en el HD en el 607 y en el 7, como corresponde en el estreno de los domingos y en las repeticiones que dan vueltas por allí. Omar, habías dicho en la preocupación de las semanas que nos ocupó en estos días, los distintos países que no tenían ministerios. Sí. Le había quedado uno, era Uganda, Mali, Haití, Etiopía, faltó Etiopía y nuestro país, lamentablemente. Sí. Solo 5 en el mundo. Solo 5. ¿Cómo le va, doctor Juan Carlos Peuchot? Un gustazo verlo. Igualmente para mí, Raúl. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien, muy bien. A pesar de algunas cosas. No, seguro. Es decir, esto es un tema que no podemos abatirnos. Yo digo que aquel hombre que pelea un día es valioso, el que pelea algunas semanas es muy valioso y el que pelea toda la vida, ese es indispensable. Y estoy parafraseando a Brecht, es decir, y realmente es así. Es decir, yo creo que hay que seguir luchando toda la vida y esto no nos queda otra. Y mucho más con los azotes que nos tocan, por lo menos si estamos comprometidos con una causa tan noble como es la de la niñez. Que todos estamos comprometidos, sean pediatras o no sean pediatras, porque todos estamos comprometidos con la causa de la niñez. El doctor Peuchot es médico pediatra, es un médico laburante, me gusta decir, Omar, del hospital de San Martín de Eva Perón. Ahora introducís vos el tema, sí. Omar. Bueno, mirá, con respecto a lo que dijo Juan Carlos, un gusto tenerte, Juan Carlos. Igualmente. Me gustaría hablar del tema de tuberculosis infantil. ¿Por qué? La tuberculosis infantil tuvo un deceso importante con el desarrollo industrial, pero ahora estamos viendo que hay una reversión, hay un aumento de la tuberculosis en general y de la infantil en particular. ¿Por qué no nos hablas un poco del tema, lo que es la tuberculosis y cómo está afectando a nuestra comunidad y al mundo en general y a nuestra comunidad en particular, ¿verdad? Sí, estas paradojas que tiene la ciencia y la medicina, y vos lo sabés muy bien como neumonólogo de adultos y habiendo estado tanto en contacto con tuberculosis de adultos, que justamente la tuberculosis infantil es un epifenómeno de la tuberculosis del adulto. Exactamente. Porque los niños se contagian del adulto, es decir, no es tuberculosis primaria del niño. Y un fenómeno que parecía que en la era de la industrialización estaba resuelto, a tal punto que la OMS llegó a decir allá por comienzos de los 90, tema superado, poco menos, una enfermedad bíblica, poco menos, como el sarampión, como la sífilis y la tuberculosis, están a la cabeza. Yo te diría que el Mycobacterium tuberculoso, que así se llama la bacteria que produce la tuberculosis, es la primera causa de muerte infecciosa como patógeno único en niños. Mirá vos, primera causa de muerte. Primera causa de muerte como patógeno único. No estoy hablando de sepsis con más patógenos. Pero como patógeno único es el Mycobacterium tuberculoso. De ahí la importancia. Estamos registrando en nuestro país 33 casos nuevos por día. Y las proyecciones en el país dicen que podría llegar a producirse un muerto por hora de tuberculosis infantil. Es decir, así que esto va a un camino alarmante y por supuesto que es un cóctel terrible. Hay un cóctel que fue medio disociativo con respecto al diagnóstico de tuberculosis y hay este otro cóctel que es real, desnutrición y tuberculosis. Claro. Si vos a la tuberculosis le sumás desnutrición, es arrasador. Está asociado con la pobreza. Claro, porque en los años 90, cuando volvió a resurgir la tuberculosis, lamentablemente los pediatras y los médicos en general, todos, empezamos a ver la tuberculosis bajo el cristal de HIV. Como la HIV empieza a generar inmunodeficiencia y pasa a estar de moda, entonces, claro, los chicos, ¿por qué se infectan? Por el HIV. Entonces se veía con ese cristal. Actualmente no es ese cristal. Actualmente el cristal de la falta de proteínas y la falta de alimentación es un cristal fundamental como para ver la tuberculosis.
Y como te decía, realmente el pediatra tiene el rol del pediatra tiene la obligación de tratar de ver cuáles niños están expuestos, que son los que tienen verdaderamente riesgo de infectarse, cuáles niños están infectados, que son los que tienen riesgo de enfermar, y cuáles niños están enfermos, que son los que tienen riesgo a morir. Así que mirá qué paradoja y qué tres cosas importantes. Porque si vos detectas una tuberculosis en un adulto y no vas a ver si los chicos realmente han contagiado esa tuberculosis porque son conviventes, y puede ser convivente no solo la familia, sino que nosotros hemos visto tuberculosis perinatal contagiada hace años en el hospital por una enfermera de neonatología. Claro, te interrumpo, Juan Carlos. También hay que ver el estado de hacinamiento y la vulnerabilidad en la aparición de la tuberculosis infantil, el contagio de los padres hacia los chicos en un espacio muy pequeño, donde la polución de gran cantidad de bacilos de la persona que está infectada del adulto hace que estos chicos tengan más probabilidad de tener la enfermedad. Mira, no hay ninguna duda, y además de que no hay ninguna duda, en este momento, donde volvemos a temáticas rotativas, donde desaparece el Ministerio de Salud y desaparecen los programas, vos sabés que en la tuberculosis, como te decía al principio, es un epifenómeno de una enfermedad del adulto. Así que por supuesto que para que la gente entienda claramente, un tosedor de más de 3 semanas de evolución puede ser un bacilífero que está tosiendo y va a infectar al niño. El niño ese es un niño expuesto hasta ese momento, hasta que pasa a ser un niño infectado. Pero a nosotros como pediatras en general nos llega como niño enfermo. Claro. Es decir, esta es la falta de prevención en terreno. Es la falta de prevención. Ahora, cuando nosotros hacemos el diagnóstico, decimos, bien, qué éxito que tuvimos. No. Porque la tuberculosis, el éxito es completar el tratamiento. Y tenemos que decirle, si estamos en un sistema organizado de salud como realmente quisiéramos, que no lo estamos, bueno, tiene que hacer el tratamiento de observación directa, el famoso TOD. El TOD es con 4 drogas, más las drogas que se le hayan descubierto a los conviventes, la enfermedad y toda la historia. Lo ideal que recomienda todo el mundo es que vaya un asistente social, una promotora de salud, decirte lo que quieras, vaya a la casa todos los días y le administre las pastillas y las tome delante de la asistente. Y vos lo sabés muy bien porque las pastillas, los remedios antifímicos o antituberculosos son muy feos. Entonces nos ha pasado de mandar a un paciente que se nos había perdido y también se le había perdido un poquitito a la promotora de salud, a la casa y tengo que encontrar el cajón de la mesa de luz llena de remedios antituberculosos, porque se lo dejan ahí y no lo toman. Claro. Y si no lo toman y siguen enfermos, es decir, es terrible, porque realmente cuando están enfermos sí tienen síntomas. Y es todo un desafío para el médico, y he tenido montones de discusiones con queridas infectólogas en mi hospital, es decir, que me decían, no es tuberculosis, sí es tuberculosis. Es decir, neumonía que no responde al antibiótico común es tuberculosis. Claro. Y realmente terminaban siendo tuberculosis y que apostábamos cosas con ese tema. Y bueno, al paciente ahí lo tenés que aislar, es decir, lo tenés que tratar y no olvidarse, para todo el mundo, de todas las manifestaciones de la tuberculosis. Uno piensa en la pulmonar, pero están las manifestaciones extrapulmonares, claro, como la conjuntivitis flectenular, como las articulaciones, es decir, edematizadas y con líquido claro, como la meningitis tuberculosa, que es realmente terrible en los niños, y las pulmonares, que ya todos más o menos las conocemos. Claro. Ahora, cambiando un poquitito de tema, el tema de escuelas, cuando hay un caso de tuberculosis en una escuela, que uno tiene el concepto cuando yo estuve en la dirección de salud escolar, que existe un pánico en todo el grupo de maestras, en todos los papás, como si todo estuviera, hay que cerrar la escuela, hay que tratar de por lo menos controlar a todos los chicos de la escuela, que es un imposible. ¿Cómo lo manejas? Porque yo creo que ante lo que vos estás planteando, hay muchos más casos de tuberculosis infantil
por la desnutrición, por la vulnerabilidad, por el acceso al alimento, por lo que fuere, es obvio que esos chicos va a haber más casos de tuberculosis infantil en escuelas. Va a haber más casos de tuberculosis infantil en la escuela y creo que tiene dos respuestas o dos facetas de la respuesta. Primero, la tuberculosis en la escuela, como vos dijiste, donde poco menos que viene la presión, en tu caso como subsecretario de Salud, o sea, ex, bueno, está bien. Es decir, me cuesta acostumbrarme a decir, ya sería. Bueno, está bien. Bueno, entonces te piden porque lo digo porque como es un medio de comunicación, seguro, por ahí generamos falsas expectativas. Seguro, está bien. Pero ahí te pedían poco menos que vos agarres y hagas un tamizaje de todo San Fernando, porque fue en la escuela tal. Sí. Entonces la maestra de la escuela tal es amiga de la otra y el otro es amigo del otro. Bueno, eso es una locura total, es decir, no tiene el menor principio. Todo convivente es aquel que está 4 horas con el paciente, ¿no es cierto? Claro. Testigo. Entonces, del otro grado no es convivente. Exactamente. El primer punto. La maestra es convivente. La maestra es convivente. Bueno, yo he encontrado un montón de maestras basilíferas. Claro. ¿No es cierto? Puede ser la maestra, la contagiante. Porque a veces uno dice es la familia. No, la familia no. También son los conviventes, claro, que por definición de conviventes son 4 horas por día durante 5 días de la semana. Entonces, la escuela son conviventes, de acá a la luna. Entonces, perfectamente puede ser una maestra, una contagiante o infectarse de un basilífero. Así que el catastro hay que hacerlo ahí. Y eso creo que se hace muy sencillo. PPD y radiografía de tórax. Claro. Y acordarse siempre en la PPD que no todas las PPD son reactivas. Y no son reactivas porque existen inmunodeficientes, porque pueden estar con sarampión, con mononucleosis infecciosa, con varicela. Hay cosas que dan falsos negativos de PPD. Por eso habría que repetirlo a los 15 días a veces. Por eso la PPD, que es una lo que antes se llama Mantú. Una reacción que se da en claro, el brazo que creo que todos los dependientes van a estar claro, en algún momento. Pero es importante que vaya a un lugar donde la den, no cualquiera persona está capacitada para hacerla, porque puede que mal hecha nos dé un falso negativo. Un falso negativo o positivo, las dos cosas. Porque también a veces no se sabe leer, porque claro, leerla significa, le digo, señora madre, padre que esté escuchando, pasarle el dedo y ver si tiene más de 5, más de 10 milímetros o no tiene nada. Es decir, eso es leerla, es tocarla, pasarle así el dedo y verla. Bueno, hagamos una pausa. Decía yo, hagamos una pausa, un cortecito. Seguimos hablando. Es interesante cuando además plantean cifras, números, ¿no? Claro. Estamos hablando de tuberculosis infantil. Uno decía algo ya desterrado. Bueno, ahí lo tiene. Pausa, solo una pausa. Ya veremos. Muy bien, retomamos el segundo bloque. Nos está acompañando el doctor Peuchot, Juan Carlos, es médico pediatra, trabaja en el Hospital Eva Perón. Estuvimos hablando y seguimos sobre tuberculosis infantil. Una pregunta mía, chiquita, Juan Carlos. Dijo que los medicamentos son muy feos. Un poco por eso los ponen en cajón. Está bien, Raúl, la pregunta. Los medicamentos caen mal al estómago, te traen disturbios gástricos y hepáticos. Y entonces te hacen orinar colorado o hacer materia fecal colorada. Eso lo vamos a tocar cuando hablemos de tratamiento. Porque vos te anticipaste la experiencia que contó sobre en el bloque anterior, que había ido al seguimiento de una criatura y tenía guardados en el cajón y no los tomaba. Claro, no, pero eso te puedo contar mucha anécdota de tuberculosis. Omar también, porque nosotros ya somos maestros de la vida a esta altura. Claro, no, lo que pasa es que también hay que ver, por eso lo que te dijo Raúl con respecto a feos, vamos a ver la cantidad de tiempo que lleva una terapéutica, qué cantidad de medicamentos toma por día, ¿no? Pero antes de ir a ese punto, te quería hacer una pregunta, Juan Carlos. ¿Cuándo yo sospecho que un chico tiene tuberculosis? Bueno, ahí por eso te decía, tenés que buscar el chico expuesto, que es el rol del pediatra. Y si por ejemplo, a nivel perinatal, la madre es tosedora y está en contacto con el niño, ahí tenés que buscar a la madre y al niño. A veces se confunde el fumador que tose y se mezcla un poco. Por supuesto. Y entonces, ahí es el primer contacto. Y a veces te tenés que extender a más de la madre. Recién que hablábamos con Raúl
del tema anécdota, yo tuve una nena que me costó un Perú en neonatología, una beba perinatal, encontrar un Perú qué es lo que pasaba con esa niña, y a la niña la había contagiado la enfermera, que la enfermera era tosedora y bacilífera. Claro. Eso es grave. Entonces ahí es cuando sospecharlo. Y vos te viene un chico con más de ese tiempo de evolución, te viene con una neumonía que se interna, suponete, porque la neumonía le provoca disnea o lo que fuera en ese momento, se medica con antibióticos y no te responde antibióticos. Yo inmediatamente sospecho. Hay que tener cuidado cuando te vienen con un derrame pleural, que es muy frecuente. Claro. Y el derrame pleural, yo siempre fue durante años el único que lo hacía, lo pueden decir mis residentes, el drenaje pleural de los chicos, para no llamar cirujano infantil, y cuando había líquido claro, decía no le pongas drenaje porque no te cierra más el drenaje. Claro, claro. Entonces tenés que mandar a pero te sirve hacerle muchísimo. Una biopsia. Sí, biopsia y analizar el líquido. Claro, y el líquido con hiperproteínas y con toda la historia, y después el cultivo que te da micobacterias. Entonces ya hay cosas que te dan para sospechar. Y otra cosa que te da para sospechar también es el mal medio socioeconómico. Claro. Porque a veces al tuberculoso, si sos un pediatra comprometido, a mí me ha pasado, con algún que otro médico amigo nuestro, hemos ido a buscar tuberculosos a la villa, es decir, directamente, porque encontramos una madre tuberculosa que estaba internada en el segundo piso y nos decía que tenía 4 o 5 hijos. Y como la tuberculosis también tiene una base genética, si una madre tiene 4 o 5 hijos, no significa que los 4 o 5 hijos, por más que sean conviventes con la madre, van a ser tuberculosos. Por ahí son 1 o 2 tuberculosos y los demás no son tuberculosos. Así que hay que tener cuidado con eso. Y las probabilidades de aquellos que genéticamente no están cerca de la madre pues son mayores aún todavía. Seguro. Y otros 2 temas que quiero recalcar hoy con mucha énfasis son, o 3 me dijo, el eritema nodoso, es decir, que muchos se lo comen y lo tratan con la dermatología. Es decir, las tumefacciones articulares y las adenopatías. Una adenopatía, hoy día uno va más... Un ganglio. Un ganglio, claro, muy bien, porque yo dije adenopatía y por ahí no se entiende claramente. Inmediatamente uno ve un ganglio y va a pensar en mononucleosis infecciosa, citomegalovirus. Sí. Lo hace... Claro, porque la tuberculosis es una enfermedad bíblica. Entonces lo otro es más modernito. El Epstein-Barr fue del 68, descrito recién. Entonces van y le piden IgG, IgM para Epstein-Barr, para citomegalo, etcétera, etcétera, pero se olvidan de pedirle una mantú o se olvidan de tratar de ver si ese ganglio no vale la pena meterle una agujita, punzarle o mandarlo a cultivar, claro, para ver si es una tuberculosis. Así que ojo con los ganglios esos, porque los ganglios, las adenopatías, lástima que hoy no traje fotos de adenopatías tuberculosas, pero son iguales que otras adenopatías y que te desfilan a veces adelante de la cara y te están diciendo acá está pasando micobacteria. Claro. Bueno, esto es con respecto a los síntomas que presenta y con respecto a la sospecha y con respecto a la terapéutica, porque en realidad es una terapéutica, bueno, vos lo vas a comentar, yo hago tuberculosis de adulto, pero la terapéutica es casi similar. ¿Cómo es el esquema que se implementa? Yo te digo la terapéutica y después te voy a decir una cosa más de la clínica, pero... O si querés decir primero de la clínica. De la clínica acordarte, después, porque yo te hablé de la perinatal, pero la tos y la expectoración, es decir, por más de 15 días, la sudoración nocturna, es decir, que es una cosa importante, porque los chicos se levantan bañados en transpiración, la astenia y la pérdida de apetito. La astenia es el decaimiento, decaídos y con pérdida de apetito. Y si llegan a tener esputos con sangre, es decir, más todavía para solicitar eso. Y la radiografía de tórax, es decir, que se pide habitualmente, se debe buscar algunas imágenes en los vértices de los pulmones, que es donde principia la tuberculosis, para hacer un complejo de eso. Y con respecto al tema de la terapéutica, que me preguntabas recién, si el paciente es diagnosticado, tiene que hacer por lo menos 3 meses de tratamiento con 4 drogas. Es decir, y luego ir suspendiendo a 2 drogas, es decir, otros 3 meses. Entonces, es muy largo, es 1 año. Y los conviventes también, porque los conviventes van con 2 drogas, los conviventes que son infectados también, o que están en riesgo de infectar. Claro, porque ese es el punto de que es un tratamiento largo y 4 drogas,
que cada una da efectos colaterales y la sumatoria de... Lo que le decíamos recién a Raúl. Claro. Efectos colaterales complicados, porque son efectos colaterales complicados en el sentido de dolor de estómago. La gente lo primero que hace es el medicamento, lo deja de tomar y le caen bien los fideos, y entonces se agarra y dice, bueno, lo dejo de tomar directamente. Entonces por eso te decía que hemos encontrado en montones de lados cajones o reservorios de medicamentos antituberculosos o antifímicos, como se dice, porque no los tomaban. Por eso lo único posible, pero decime cómo hacemos, Omar, en este momento que no tenemos ministerio, que estamos a la deriva, y no es ser dramático, pero ¿cómo hacemos para tener las ayudantes fundamentales en salud? Es decir, que son no solo las enfermeras como ayudante directa, sino las promotoras de salud, como yo hablaba, que vos podías recurrir a servicio social. Tiene que estar abierto eso para que sea fácil. Hoy es difícil acceder a eso, porque es como que los medicamentos te los escabullen. Me ha tocado encontrar de ir a buscar medicamentos yo mismo para controlar, para darle a un paciente, y encontrar medicamentos vencidos que se lo estaban dando a los pacientes. Sí, sí. Hay toda una cadena entre la detección de la tuberculosis. Por eso yo siempre digo, detectar una tuberculosis no es un éxito, sino curarla es un éxito. Claro. Y eso es muy difícil porque ya se te escapa de las manos. Porque vos después lo mandás al paciente con la receta, todo fenómeno, pero si le dan medicamentos vencidos, si le dan y no le hacen el todo, que es el tratamiento de observación directa porque no le mandan a un asistente para que lo controle, ¿cómo haces? ¿Y cuál es la importancia de hacerlo completo el tratamiento y no abandonarlo? Ese es otro punto. Obviamente, porque si lo abandonaste, perdiste, volviste de vuelta al punto de partida. Y aparte, esas drogas después pueden ser resistentes. Totalmente, ya lo quemaste como si vos, a ver señora, como si usted está haciendo el tratamiento de una faringitis y lo trata 3 días y después lo abandona y después le vuelve la misma faringitis y el mismo antibiótico que antes le hacía efecto no le hace efecto. Claro, eso es importante porque que quede bien claro. Que el tratamiento tiene que ser, por eso es observado, para que cuando la persona observa que ingiere, le mira la boca para que no lo retenga en la boca. Le tenés que explicar, es decir, justamente a estas promotoras de salud que tienen que ir a la casa y hacer lo que dice Omar, que pongan el medicamento en la boca, que lo drogan, tomarlo porque si no, no me voy, es decir, tomarlo porque si no, no tomás el café con leche o lo que fuere. Claro. Y ahora, Juan Carlos, y para terminar como conclusión, danos una conclusión con respecto a la tuberculosis infantil. Bueno, primero y principal, siempre es grave que un niño enferme de tuberculosis. ¿Y por qué siempre es grave que un niño enferme de tuberculosis? Para que un niño enferme de tuberculosis tiene que pasar todos estos pasos que hemos estado desarrollando en esta charla, que creo que ha sido muy entendible. Tiene que haber un bacilífero, el bacilífero tiene que estar tosiendo hace tiempo, el niño es un epifenómeno, como es un epifenómeno, es un testigo de la tuberculosis de un adulto, y entonces de esa es la forma que se enferma. Por eso es muy importante rescatar en todos los niños los antecedentes de qué es lo que lo rodea a ese niño. No solo en la parte de tosedores o no tosedores, sino en la parte de ingesta de proteínas o no ingesta de proteínas. ¿Por qué vos te preguntás por qué estuvo en contacto con el bacilífero y se enfermó y estuvo en contacto con el bacilífero y no se enfermó? El otro tema que yo recomiendo, y sobre todo a todo el personal que esté en salud, sospechar tuberculosis siempre. Porque uno de los grandes errores fue no sospechar tuberculosis. No, ¿qué va a ser tuberculosis? Nada, pensar en otra cosa, en cualquier otra cosa. Como decía, si hay ganglios o adenopatías, es decir, pensar en mononucleosis. Si hay un eritema aflicterunar, pensar en darle una dermatitis de no sé qué. Si tiene una tumefacción articular, una sinovitis de rodilla, porque hablamos en términos deportivos. Todo ganglio es sospechoso de tuberculosis. Todo tosedor es sospechoso de tuberculosis. La tumefacción articular es sospechosa de tuberculosis. Una meningitis a líquido claro es sospechosa de tuberculosis. Y por último, una vez detectada la tuberculosis, hay que notificar a la autoridad pertinente. Porque es un iceberg así, chiquitito lo que vemos, y un montón de no notificados, por más que hayan sido detectados por el médico. Es de denuncia obligatoria. Denuncia obligatoria, exactamente. Bueno, Juan Carlos. Clarísimo. Sí, clarísimo. claro. Resumido
Clarísimo, gracias doctor, de verdad No, se lo Un decimos. gusto tenerte, Juan Carlos, como siempre. Además Para son mí tan... es un gusto, no solo por estar aquí contigo, sino por toda la amistad que nos une, es decir, con Omar, a pesar del fútbol. Bueno, Me pero- sin No, embargo, no, me pero dicen, en serio, somos amigos así. me dicen acá que debo destacar que Racing, por lo menos por ahora, cuando grabamos, está puntero. Bueno, no es momento para esto. Omar, que tengas una buena semana. Igualmente. Familia, son muy amables. Hasta la semana que viene.